Desde el primer retiro de evangelización al que tuve oportunidad de ir, me quedó claro cómo es que Dios me amaba, cómo es que Dios me conocía por mi nombre y me amaba mucho, y que había mandado a su Hijo pues precisamente porque me quiere de vuelta con Él, y por eso había mandado a Jesús para que me limpiara de mis pecados y yo pudiera estar en gracia y pudiera regresar a su casa el día de mi muerte. Pero fue hasta que tuve a mis propios hijos, cuando Dios me dio la oportunidad de tener a mis 3 hijos hombres, 3 hijos varones, fue cuando realmente pude darme cuenta la profundidad del amor de Dios. Porque cuando yo empecé a fijarme en el primero de mis hijos, el más pequeño, en cómo se portaba, qué hacía, cómo se comportaba, cuál era su carácter, cuando empecé a descubrir su carácter, me di cuenta de que no importaba cómo fuera, o sea, yo lo quería. Y hacía vagancias de bebé que me molestaban o que molestaban a Ivonne, a mi esposa, pero al final del día era un bebé, era un niño, era nuestro hijo, y no importaba qué hiciera, al final lo tomábamos bien y decíamos, algún día va a crecer y pues ya no hará estas vagancias, ya no será así. Podremos descansar porque tenía ese hábito de despertarse en la madrugada con sus llantos, llorando, y nos despertaba y no sabíamos qué quería, porque quizá ni él mismo sabía, él simplemente actuaba. Algunas veces era porque tenía hambre, otras veces era porque le dolía su estómago, otras veces era porque le dolían sus encías, porque le estaban saliendo sus dientes, y otras veces simplemente era porque era bebé y lloraba y se quería comunicar, pero no entendía que nosotros pues preferíamos que se comunicara de otra forma. Pero igual, al final del día lo queríamos. En la mañana, cuando estábamos desvelados en el trabajo porque no habíamos podido dormir bien, igual se lo pasábamos, no pasaba nada, era nuestro hijo. Cuando llegó el siguiente de nuestros hijos, fue igual, pero ahí yo descubrí algo que si hubiéramos tenido solo un hijo, quizá no hubiera podido darme cuenta. Me di cuenta que eran diferentes, no solo físicamente. El primero, las encuestas, las opiniones generalizadas dicen que se parece más a mí que a Ivonne. El segundo resultó que se parece a ambos, quedó en medio. Es el del medio y parece ser que físicamente también quedó ahí en medio. Tiene algunos rasgos míos, tiene algunos rasgos de Ivonne, muy fácilmente reconocibles, pero más parece ser que se parece por ahí al papá de mi esposa, a mi suegro. Pero igual, tiene algo mío también ahí que quedó en medio. Pero en su carácter son muy diferentes, y desde bebés también empezaron a mostrar esas diferencias, y el darme cuenta que eran distintos me hizo fijarme más aún en ambos, cómo se comportaban, qué hacían cuando uno les daba de comer, qué los entretenía, qué los divertía, cuánto se tardaban en dormirse en la madrugada cuando se levantaban, a uno le gustaba que lo paseara uno meciéndolo, y el otro simplemente era cuestión de voltearlo boca abajo en la cama y darle palmaditas en la espalda, y con eso se estaba tranquilo y con eso se dormía. Nada más empezaba a quejarse, le pusimos quejiditos cuando estaba bebé, nada más se quejaba y no lloraba, solo se quejaba con sus ojos cerrados. Y llegó el tercero, y el tercero de los 3 fue también diferente. Fue diferente
desde el embarazo. En los primeros 2 embarazos Ivonne no tuvo achaques, no tuvo problemas, hacía ejercicio, su alimentación era muy normal, todo muy bien. En el tercero fue todo muy distinto. El chico, el que es ahorita el Benjamín de la familia, él mismo lo dice: oye papá, yo soy tu Benjamín. Sí, él es el Benjamín, el más pequeño de la casa, el más pequeño de mis hijos. Entonces, él se movía desde el vientre, desde que estaba Ivonne embarazada, él se movía. E Ivonne se tuvo que acostumbrar a dormirse con el bebé moviéndose en su vientre, porque no dormía, no paraba, y ella batalló mucho, pero se tuvo que acostumbrar porque el cansancio le ganaba. Se tuvo que acostumbrar a quedarse dormida y el bebé moviéndose. A él ni qué esperanzas de que comiera cosas dulces o algo así para que no se fuera a alborotar, porque menos descansaba. Era así, muy activo, y así fue, y hasta la fecha. Y yo, ya teniendo en cuenta cómo había observado al mayor y luego al del medio y después al chico, yo me empecé a dar cuenta que sus diferencias eran mucho más grandes de lo que yo había observado en un principio. Cada uno tiene sus hábitos, cada uno tiene su forma de hablar, cada uno tiene su forma de ser responsable. Son responsables de distinta forma. Les gusta complacernos de distinta forma. También obedecen de distinta forma. Aprenden también de formas diversas. En tanto que uno aprende desde la primera vez que uno le dice las cosas, hasta el otro que uno le tiene que decir 1000 veces las cosas y las sigue haciendo de otra forma, aún sabiendo que se va a meter en problemas. Y otro de los 3 aprende solamente observando lo que pasa con los otros. Ve cómo le va a uno porque no obedece, y ve cómo le va al otro porque obedece, y entonces él decide si se porta de una forma o se porta de otra, por observación. Y así han ido creciendo. También en sus escuelas, también uno se da cuenta qué tanto tienen que estudiar, por ejemplo, para sacarse buenas calificaciones. En tanto que uno tiene que estudiar muy poco tiene que estudiar, el otro tiene que estudiar más. Pero el otro tiene la capacidad de tener la paciencia y el tesón para hacerlo. Y es curioso cómo el que es, en lo que pudiera parecer en primera instancia como que más inteligente, no tiene la perseverancia, pero no logra todo lo que pudiera lograr. En tanto que el otro, pues, estudia mucho, se dedica mucho y saca mejores calificaciones. Y tiene más reconocimientos que el que se supone que en apariencia, o que pudiera pensarse que es más inteligente porque prácticamente no estudia, pero en eso se basa, hasta ahí llega su responsabilidad. Soy muy inteligente, no necesito estudiar y con eso me basta. Y con eso ahí ha ido. Y le ha ido bien, pero le hubiera podido ir mejor, o le podría ir mejor. Y el otro, ahí va. Pero a lo que voy es que los 3 me han ido enseñando cómo Dios me quiere, porque yo he visto cómo se han comportado y lo que han hecho, y puedo darme cuenta cómo, sin ser yo Dios, claro que no es la intención. La intención de esta dinámica que yo hice fue simplemente darme cuenta cómo Dios se da cuenta cómo soy, y cómo eres tú, y cómo somos todos. Así como por pura observación, nosotros los padres, ya no se diga las madres, que son las que saben todo de nosotros. Y entonces yo digo, si yo como padre, que se supone que no tengo ese instinto tan desarrollado, puedo por pura observación, desde cómo han ido creciendo de bebés, luego de niños, después de adolescentes, y ahora que me ha tocado ver los jóvenes, he ido viendo cómo se comportan, entonces, y voy viendo las diferencias entre uno y otro.
cómo es uno, cómo es otro, lo que logra uno, por qué lo logra, por qué el que no lo logra, no lo logra. Y también cuando han venido, acuérdense que yo dije que de bebés nos despertaban, pues sí, también me doy cuenta cómo nosotros muchas veces hemos ido como bebés a despertar a Jesús llorando, a despertar a Dios llorando en la noche, así como los bebés que estamos llorando por una desilusión sentimental, por un problema económico, por un problema de salud, por cualquier tipo de problema que nos causa esa aflicción que nos hace llorar por las noches. Y ahí estamos, y yo así me imagino, así como yo veía a mis bebés llorando, bien preocupados, así sin consuelo, buscando algo, así también puedo imaginarme que Dios me ve a mí. Y cuando yo voy y lloro y estoy en la noche desesperado con mis tristezas y mis dolores, y así como yo aprendí a darme cuenta que uno era suficiente con voltearlo boca abajo y darle unas palmaditas en la espalda. A otro era necesario cargarlo en los brazos y pasearlo y pasearlo y pasearlo hasta que se durmiera. Y el otro de los tres era jugando. Había que jugar con él, había que prender la luz, sacar los juguetes, darle juguetes, atenderlo un ratito, jugar con él un tiempo y ya le daba sueño y se dormía. Y el Señor así también nos conoce a cada uno de nosotros y sabe qué es lo que necesitamos para que nos empecemos a sentir conformes, tranquilos, en paz, y nos da esa paz. Y así nos atiende como nosotros a nuestros bebés, que no los dejamos así, y Él así también nos ama y todo. Pero también cuando crecemos, yo me he ido dando cuenta, porque cuando crecemos, cuando nos empezamos a ser adolescentes y jóvenes, ya no somos tan graciosos. Ya no somos tan graciosos como un bebé que nos llamaba la atención, ir a apretarle los cachetes a un bebé, los cachetes, y le tomamos los piececitos y los deditos de los pies y se los apachurramos y le decimos, ay, qué bonitos chicharitos y que no sé qué, y jugamos con ellos, y los bebés nos hacen gracias, y cualquier gesto que los bebés hacen se nos hace muy gracioso. Pero crecemos. Y yo entiendo que cuando somos chiquitos, pues también a Dios le parecemos muy graciosos, muy tiernos, muy bonitos. Cuando somos ¿qué? Cuando somos como niños, cuando somos como bebés, cuando somos inocentes, cuando somos leales, cuando somos fieles, cuando estamos en paz. Pero luego, ¿qué pasa cuando crecemos? Los que tenemos hijos, y aquí pues esto más lo van a entender los que tienen hijos, porque básicamente estoy hablando de cómo yo me di cuenta y entendí plenamente cómo Dios me ama a través de cómo yo amo a mis hijos. Y así pude darme cuenta, porque yo los amo a los tres, y vaya que han hecho travesuras. Y travesuras de no solo haber sido desobedientes, sino travesuras que han costado dinero, que han costado mucho dinero, en épocas en donde el dinero era lo que menos sobraba en nuestro hogar. Quien tiene hijos adolescentes y le ha tocado tener problemas con el teléfono, a la hora de que llega el recibo, lo va a entender, porque por ahí va. Ustedes no saben, o sea, bueno, algunos sí saben lo que se siente tener el dinero para otra cosa y tener que usarlo para pagar un servicio por la vagancia de uno de los hijos. Y sin embargo, yo lo seguí queriendo. Pero, aquí es en donde está el pero. En esa vagancia de mi hijo, le castigué su domingo por mucho tiempo, le castigué permisos por mucho tiempo, así como le he castigado permisos también al otro por desobediencias o por no querer hacer caso de los deberes que cada uno tiene en la casa, porque también ahí podemos darnos cuenta de cómo también, así como nosotros le ponemos deberes a nuestros hijos y esperamos que los hagan y que los hagan bien, en tiempo y en forma, también Dios tiene esas labores para nosotros y se llama misión.
Y Dios está esperando que así como nosotros a nuestros hijos esperamos que hagan sus labores o sus tareas escolares, también Él está esperando que nosotros hagamos nuestra tarea, que es la misión por la cual venimos aquí al mundo. Todos nacimos con una misión que realizar, todos. Y Dios está esperando que la realicemos en el transcurso de nuestra vida, si es una misión que vamos a realizar a lo largo de nuestra vida, o bien en algún momento de nuestra vida, si es que esa misión se va a realizar en un momento. Puede ser una misión que va a durar un segundo, pero el Señor está esperando que en ese momento, le respondamos y lo hagamos bien. Y entonces cuando los hijos no hacen bien sus labores, vienen los castigos. Si le decimos, tienes permiso de ir al cine, tienes permiso de salir con tus amigos, tienes permiso de ir a este baile, tienes permiso de ir a esta actividad, pero necesito que estés aquí a tal hora. ¿Qué sucede cuando no llega? ¿Y qué sucede cuando se pasa 1 hora o 2 horas más? Y cuando llegan estamos todos preocupados. ¿Qué sucede? Hay un castigo de por medio. ¿Lo dejamos de querer por eso? No, no lo dejamos de querer por eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es una corrección. Es una corrección. Ya sea para su seguridad, para su formación, porque al final de cuentas los padres somos responsables de la formación, de la educación. No solo en cuestiones laborales, no solo en cuestiones de cuidado físico, también en lo espiritual. Somos responsables de su formación. Y así como nosotros nos preocupamos porque se formen en todos los aspectos, Dios también quiere que nos formemos en todos los aspectos. Así como nosotros estamos pendientes de dónde andan nuestros hijos, qué están haciendo, y les damos permiso para que realicen actividades y se diviertan y vayan y se pasen, también esperamos que cumplan con sus labores de escuela, con sus labores en domésticos, de obediencia. Y así es como yo fui entendiendo todo eso. Y yo dije, ¿cómo me he portado yo como hijo de Dios? Pues sí he necesitado que me llamen la atención. Sí he necesitado que me corte el flujo, así como cuando uno de nuestros hijos se porta muy bien y llega y nos dice, papá, ¿me das para el cine? Mamá, ¿me das para el cine? Y se porta muy bien, y hace todos sus deberes, y hace todo bien, y es bien obediente, y a la primera, ¿qué hacemos? Aquí está, mijo, váyase al cine, disfrute. ¿Y qué pasa con el otro hijo que hace todo lo contrario? ¿Qué pasa cuando llega? Ah, ¿a mí también me das? Por lo general, ¿qué hacemos? Si somos, bueno, no voy a poner calificativos, por lo general, ¿qué hacemos? No, mira, vamos a esperarnos. Tú estás castigado por esto, por esto, por esto. No es la respuesta igual. ¿Los amamos igual? Sí, los amamos igual. Pero tan fácil, los recompensamos. Recompensamos igual al que se porta bien que al que se porta mal. Yo creo que en lo general no lo hacemos. Y así fui como yo fui entendiendo cómo Dios me ama a través de mis hijos, porque Él, a pesar de que me porto mal y me porto como me porto y a veces no obedezco a la primera, por lo general no lo hago, no obedezco a la primera, me tiene que pedir las cosas varias veces, el Señor me sigue amando. Y así fue también como entendí que no siempre responde a la primera a mis peticiones. No siempre me responde a la primera cuando le pido salud. No siempre me responde a la primera cuando le pido que me solucione algún problema económico o laboral. Lo entiendo. No soy un hijo ejemplo, no soy un hijo modelo, y Él me educa. Y yo lo acepto, porque soy el primero en reconocer que si quisiera un padre modelo y ejemplo y que me respondiera a la primera, pues debo ser también yo como espero que sean mis hijos, cuando yo también quiero ser un padre de primera. Amén. Pues ahí está. Bendiciones.